proyecto que obliga a que los operadores de cable incluyan a canales de señal abierta, y eso podría implicar que se pague por ello. Bueno, ese y otros temas, también el estado de nuestras carreteras, todo eso merece ser conversado con alguien que haya dirigido esa importantísima cartera de transporte y comunicaciones y que conozca el sector. Y tenemos una buena invitada para ello, que ha sido ministra de Transporte y Comunicaciones de este mismo gobierno. Gracias por acompañarnos, exministra Paola Lazarte. Gracias, Fernando, por la invitación. Por cierto, permítame preguntarle, como hoy acabamos de ver un cambio de ministro, usted ha sido ministra de la presidenta Dina Boluarte, y su salida un poco nos llamó a sorpresa porque no veíamos exactamente la razón. Usted salió junto con un grupo de ministros. La presidenta es un poco fría y distante cuando cambia ministros, ¿no? Bueno, hay que entender que son también cargos de confianza, ¿no? Ya finalmente la decisión de continuidad o no es una evaluación que realiza cada mandatario. En el caso particular hubo esa decisión, se respetan los ministros. En su caso, ¿la propia presidenta conversó con usted o fue el primer ministro de aquel entonces? En esa oportunidad fue el primer ministro quien Alberto Tarola. Sí, que de manera personal nos comunicó la decisión. ¿Y no hubo una conversación con la presidenta? Ya lo hubo después, una conversación y bueno, terminó en buenos ¿Con cada términos. uno o todos juntos, los ministros que fueron cambiados junto con usted? En esa oportunidad fue todos los ministros juntos. Me han contado que en otros episodios también ha sido con todos los ministros juntos. Bueno, son estilos de la presidenta. No sabemos cómo ha sido ahora con el general Walter Ortiz. Pasando a nuestro tema de este importantísimo sector. Antes de hablar de lo de telecomunicaciones, que a usted sé que ese tema lo conoce y le interesa hablar de ello, ha sucedido ayer un accidente terrible, murieron varios peruanos, entre ellos un excontralor general de la República, el señor Alarcón, en un accidente en la vía Libertadores. Y hoy hay un puente que ha colapsado por ahí, hay un comunicado de los gremios de transportistas. ¿Qué pasa con nuestras carreteras? Que no solo hacerlas es a veces fuente de corrupción, sino que algunas no se están manteniendo debidamente. Una vía tan importante como la vía de los Libertadores. Sí, es correcto. Primero, lamentar las pérdidas de vidas humanas. Creo que es un indicador que para los decisores de políticas públicas tiene que ser fundamental al momento de invertir en infraestructura. Entonces, en el caso particular de la vía Libertadores, la responsabilidad está a cargo de Provías Nacional, que es la administradora de la red vial nacional y que básicamente hace mantenimientos o las denominadas conservaciones, porque la red vial nacional está pavimentada a un 95%. Entonces, es básicamente mantener la infraestructura y hacer alguna infraestructura tipo puentes, entre otros. Y para lo que hay dinero, pues también hay peaje. Sí, allí hay peaje. En ese caso, cuando son peajes, están administrados en menor cantidad por Provías Nacional, pero la gran cantidad de peajes son a través de concesiones dadas a privados. En este caso, esta vía sí está administrada, no está concesionada, y sí es responsabilidad de Provías Nacional. ¿Cuál ha sido el problema? Que es, no solamente quiero aterrizar en sino pensar en el bosque completo, que la red vial nacional tiene un arreglo institucional que cada 5 años tienes que ir haciendo la conservación mediante contratos públicos de obra pública para poder darle mantenimiento a las carreteras. ¿Qué sucede en la práctica? Desfases en la programación. Además, también se caen muchos procesos, problemas de ejecución contractual, corrupción en muchos otros casos. Entonces, es un arreglo institucional que lamentablemente no está dando resultados por diversas razones. También hay un replegamiento de parte de la gestión pública en tomar algunas decisiones cuando, por ejemplo... Funcionarios que se paralizan, dicen voy a firmar algo y voy a terminar enredado en un caso en una carpeta fiscal. Exactamente. Ese es un problema que tenemos que mirarlo de manera integral porque los resultados son estos precisamente. Y claro, este ejemplo lamentable es vidas humanas. Las carreteras no solamente es para llevar carga, no es para conectar, sino también es el transporte de las personas. O sea, en ese caso de la vía Libertadores no está concesionada, el responsable es entonces el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así es, pero Provías en este caso, nacional. Sí, y en este caso lo que ha sucedido con el contrato, porque había un contrato de conservación vigente, es que han habido problemas contractuales y se ha presentado una medida cautelar. Claro, no estamos diciendo que el accidente haya sido culpa del estado de la carretera, porque eso está en investigación. Puede haber sido somnolencia del chofer y eso puede suceder en la mejor carretera, ¿no? Sí. Pero igual sabemos que el estado de las carreteras
es causa de muchos accidentes. Sí, ese es un punto central. Efectivamente, los hábitos de conducción, la velocidad son un factor que explican los siniestros de tránsito en las carreteras, pero sí hay que considerar que la infraestructura es importante, porque si tenemos carreteras en mal estado o señalizaciones, que no necesariamente es este caso, pero que no están acorde a la carretera, entonces sí tenemos resultados que no son los adecuados. Y ahora hablemos del tema vayamos al sector comunicaciones, del que no hablamos demasiado, pero ahora nos ha sorprendido pues el Congreso con esta ley aprobada que obliga que los operadores de cable incluyan a las señales de TV abierta, que son gratuitas, porque se basa en un modelo de publicidad que son gratuitas. ¿A qué se debe esto? Usted debe conocer qué hay detrás, debe intuir qué hay detrás, a ver si nos lo explica. Esta es una ley que ya desde hace muchos años se ha querido impulsar. Lo concreto acá, y leyendo los artículos que se quieren modificar del decreto legislativo del TUO, el texto único ordenado de la ley de telecomunicaciones, es que quieren reconocer como un derecho a las, canales de señal abierta, el poder acceder a sola solicitud a una parrilla de TV por cable. Entonces, esto de acá... explique bien eso, ¿a sola solicitud de quién? Por ejemplo, digamos yo soy un canal X en alguna región del país y le presento una solicitud a una de las operadoras de cable y a sola solicitud la operadora de cable me tiene que aceptar la inclusión de mi canal en su parrilla de programación de canales. Entonces, en la misma norma se dice explícitamente, se les reconoce el derecho. Y acá estamos partiendo de un error, porque esta es una lógica de oferta y demanda, mercado, una lógica económica que finalmente permite el funcionamiento de un mercado de TV por cable, en el cual hay costos, en fin, distintas lógicas para poder dar servicios. Acá, al incorporar este concepto de derecho y de obligarles a las TV por cables o a las cableras, vamos a decir así, a reconocer o aceptar un canal, finalmente lo que está haciendo es distorsionando el mercado, porque primero lo que dice la norma es de que tiene que ser en las mismas condiciones en las cuales funcione la señal abierta. Es decir, yo canal X tengo el canal 20, vamos a decirlo así, y en la parrilla de cable me tienes que dar el mismo número de televisión, ignorando que, por ejemplo, las empresas que proveen cable por televisión tienen ya una programación no solo de canales nacionales, sino también internacionales. Es la que quiere su audiencia, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ignorando algo que quizá eso tenía más sentido hace unas décadas, cuando empezó la televisión por cable. Pero ahora que en los televisores modernos ya uno puede acceder a la televisión abierta de una forma distinta. Claro que algunos no son duchos en el manejo de su televisor y les costará un poco, pero la tecnología ahora permite eso, ¿no? Ese es un muy buen punto. Podemos ver la televisión por señal, por streaming, por YouTube, por diferentes modos. Entonces, pero usted ya intuye quiénes están moviendo esto. Son canales de televisión abierta que hay en muchas regiones y que a veces ven dificultado su mercado porque mucha gente está suscrito a operadores de cables que hay en regiones y no se ven suficientemente sus canales. Quizás el kit ellos están moviendo esto. Quizás el kit del asunto es que, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo del canal X, que quiere ser parte de esta... Digamos que esta ley se aprueba y se tiene que aplicar. Yo, Canal X, al haber solicitado a la empresa de cable que me incorpore en su parrilla, lo que voy a recibir es una contraprestación, o sea, un pago de parte de la empresa de cable para poder ser parte de la parrilla. Entonces, ahí hay un tema económico. Ya, pero eso no está reglamentado en esta ley. ¿La ley menciona algún rango de cuál debe ser ese pago? No lo menciona, incorpora, o mejor dicho, genera muchas distorsiones, problemas operativos, técnicos, una distorsión en los planes de asignación de frecuencias de los que van a tener que tener las empresas de cable. Entonces, es una norma, en economía hablamos de las fallas del mercado, cuando el mercado no funciona y falla en proveer servicios o bienes en eficiencia, en equilibrio. Bueno, pero acá es una falla de Estado. Desde el lado del consumidor, ¿no? Yo soy alguien que no soy ducho en tecnología, y la verdad, personalmente, no soy ducho. Y quiero pagar un servicio de cable porque quiero ver canales extranjeros, de películas, para niños, quiero para toda la familia, y además quiero ver los canales de televisión abierta que hay en mi ciudad, en mi región. Y no quiero hacerme problemas. ¿Cómo se le responde? ¿Cómo se regula para que ese ciudadano común y corriente
pueda tener acceso a esas dos cosas? Es que ¿Qué sería lo mejor? Ya las tiene, o sea, para ver señal abierta ya tiene el acceso para poder ver este tipo de canales. Pero que el cable puede dificultarme a veces el acceso a esos canales. ¿Cómo hacerlo más sencillo? Ahí hay un tema, primero, por ejemplo, no todos los canales locales, regionales, tienen continuidad en su programación. Una de las exigencias que tienes que tener para estar en cable es tener continuidad, 24 horas de programación. Entonces, ahí ya hay una lógica de costos económicos en la producción de los distintos mercados, de televisión, de cable abierta y de cable. Entonces, no están compatibilizados. Por eso de que esta norma lo que hace finalmente es distorsionar. No, al final lo que va a significar, al querer incorporar esto al cable, es que la empresa de cable le pague al canal de señal abierta, pero ese costo no lo va a subir la empresa de cable, va a ser trasladado finalmente al usuario. Y empezaste tu pregunta con lo principal, el usuario. No hay, con esta ley, que no ha pasado por ningún análisis de calidad regulatorio, no se ha evaluado, analizado el impacto que puede tener en el usuario final. Entonces, la ley de telecomunicaciones lo que habla es de libre competencia en la provisión de estos mercados. Y habría que manejar el dato de cómo está la penetración de Smart TVs, de televisores modernos. Porque con el televisor moderno, pues uno simplemente pone, ¿no?, la TV local y ve los canales locales y ve su cable y no hay ningún problema. Exactamente, no es tan pertinente. Y no necesita esta ley. Exactamente. Y me imagino que la penetración de esos televisores ya estará escalando, ¿no? Sí, hay buenos indicadores al respecto, entonces no tiene mucho sentido. Nos quedan unos pocos minutos. Quería preguntarle por el Megapuerto Chancay. Ese tema, entiendo que usted era asesora en el MTC antes de ser ministra, ¿no? Y creo que conoció ese tema en su génesis, cuando se estableció que haya exclusividad para los servicios esenciales portuarios para la empresa Cosco Shipping, ¿no?, que tiene el megapuerto. Y eso luego se encontró que tenía una incompatibilidad legal, un problema, y ahora ha venido todo este bolondrón que se está resolviendo con una ley del Congreso. ¿Era necesario que se dé esta ley del Congreso? O sea, ¿había un problema ahí que tenía que ser arreglado con una ley? Solo una precisión. En el 2021, que es cuando se da la autorización, yo ya no estaba, o estaba ya fuera del ministerio, estaba en otra dependencia, pero sí conozco el proyecto efectivamente. Mira, yo creo de que siempre pueden haber inquietudes legales en distintos temas. El tema es cómo se aborda. Y en este caso, la mala señal ha sido de la estabilidad jurídica. Un Estado no puede en un año, finalmente porque es el Estado, independientemente de las gestiones, determina una autorización, y en este caso se la autorizó para la prestación de servicios exclusivos, y después cuestiona o recula un poco respecto de esa decisión. Eso ya ha sucedido. Ahora existe una iniciativa tanto del Congreso como del Ejecutivo para poder darle solución. Lo que corresponde ahora es dar la norma que realmente dé solución al problema del puerto de Chancay, porque el puerto de Chancay finalmente es más competencia en lo que van a ser las tarifas, en lo que va a ser los servicios logísticos. Entonces, en un mercado altamente integrado de alianzas internacionales con las navieras, puertos, entre otros, sí sería importante que se promueva ese tipo de competencias y que se den las reglas claras sin ningún tipo de cuestionamiento posterior. Claro. Es que si no se dan las reglas claras, por ahí algún competidor o algún, no sé, el sindicato de prácticos del pueblo, lo puede cuestionar. De los que dan servicios esenciales, pueden cuestionarlo, y ahí sí se armaría un bolondrón más serio. Entonces sí es importante establecer la regulación clara, ¿no? Es importante de que el tema portuario sea un punto de agenda indispensable en los temas económicos y de desarrollo nacional, porque la oportunidad, no estamos hablando del puerto de Chancay, la oportunidad de transformación productiva, de desarrollo logístico, de competitividad para el país es tan importante como lo ha sido, por ejemplo, el desarrollo minero al Perú. Entonces, claro, es muy importante. Y no puede estar siendo frenada por la regulación. Más bien la regulación tiene que ayudar a que las cosas fluyan, no todo lo contrario, que es lo que suele pasar. Última pregunta. El ministerio que usted conoce bien, como tiene tanta ejecución, tiene tanto dinero, es un botín para los corruptos, que algunos gobiernos que dicen yo voy a copar ese ministerio. Nos ha pasado con Martín Vizcarra, nos ha pasado con Pedro Castillo, ahí clarísimo. ¿Cuáles son los mejores antídotos contra eso? La meritocracia, para empezar, sí tienen que haber cuadros técnicos sólidos. Lo político tiene que ayudar a que
las cosas sucedan, pero no tiene que interferir en las decisiones técnicas. Y lo otro, sí, Fernando, y me permito decirlo, es que sí necesitamos empezar a ver reformas. Mencionaste lo de las carreteras. Tenemos que tener un nuevo arreglo institucional para ver la red vial nacional, la red departamental, la vecinal. El país no va a poder crecer en su competitividad con el puerto de Chancay si no tiene vías que lo conecten o que conecten no solamente con otros países, sino entre nosotros. Entonces, la mejor forma de poder prevenir contra la corrupción, primero, es teniendo reglas claras, meritocracia y sobre todo también reformas que ya empiezan a ver de fondo qué es lo que hay cuando hablamos, por ejemplo, de concesiones. Última pregunta, ¿no? Ahora, como ciudadana independiente, que ya no es ministra, pero que ha trabajado en un ministerio tan importante con la presidenta Dina Boluarte, ¿qué le recomendaría a ella para, en bien de su sostenibilidad en un momento tan difícil, en una crisis política, en un gobierno débil? ¿Qué le recomendaría? Yo creo que lo que le recomendaría a la presidenta es tener una agenda de políticas públicas básica, de política nacional, agenda país, en donde nos pongamos de acuerdo ejecutivo, legislativo y otros actores para poder sacar adelante temas. O sea, no podemos estar distrayéndonos todo el tiempo con lo mediático, sino empezar ya a ver los temas duros de desarrollo social y económico del país. Es un gobierno débil. ¿Ahí usted coincide con el actual ministro de Economía, José Arista? Es un gobierno que necesita, en realidad todos los gobiernos democráticos necesitan aliados. Eso sí, las democracias no se sostienen en la soledad. Necesitas aliados y necesitas consensos. Entonces, precisamente una agenda de política pública mínima nacional es un buen instrumento para llegar a ese consenso. Bueno, muchas gracias, exministra Paola Lasarte. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? A ver. ¿Qué dice la carta? Si se marchó sin un adiós, que se vaya, el Aguajal. Es un tema muy popular. Muchas gracias, exministra Paola Lasarte.